Vamos a hablar hoy día de un tema que ustedes, lo más probable es que ya lo vieron en técnicas de enfermería, ¿no es cierto? Clínica, más que nada, vamos a hablar de la toma de muestras. Ya vamos a hablar de la toma de muestras sanguíneas y de las tomas de muestras, de la toma de muestras, ¿no es cierto?, de orina. No creo que alcancemos a ver las de orina, pero sí vamos a alcanzar a ver las de sangre. ¿Qué sabemos? ¿Dónde se toman las muestras de sangre, chicos? ¿Alguien se ha tomado algún examen de sangre? Me imagino que más de alguno. En un ¿Dónde? laboratorio, Sí, pero ¿en qué? Cuando uno le van a extraer la sangre, ¿a dónde la depositan? en el brazo. ¿A dónde la depositan de esa sangre que después a uno la extraen en una jeringa? La depositan en un tubo, ¿no es cierto? Esto es lo que se manda para el laboratorio, el tubo. Tubo de muestra, ¿no? Tubo de muestra, exacto, exacto. Tenemos muchos colores, ¿no es cierto? Para hacer distintas pruebas con la sangre que se extrae. Y vamos a conversar esta noche vamos a conversar para qué sirve cada tubo y cada color. Que eso es importante. Una de las cosas de este ramo que me interesa es que ustedes sepan y tengan claro cuando si trabajan con animales menores o mayores, siempre la toma de muestra de sangre es un tema que se debe hacer. Ya necesario hacer exámenes de sangre. Por eso me interesa mucho que manejen cuál es el tubo que se utiliza y tengan una noción de para qué sirve cada tubo. ¿Ya? Dicho sea de paso, vamos a comenzar con los primeros tubos. Siempre un clásico en patología clínica, en técnicas de laboratorio clínico. Cuando se habla de este tema, se comienza con el famoso tubo de tapa. ¿Se ve el color ahí? Sí, profe. Morado. Tubo de tapa lila o tubo morado, ¿no es cierto? Generalmente estos tubos, para que la sangre pueda ser analizada en el laboratorio, debe contener una sustancia que se llama anticoagulante. ¿Ya? El anticoagulante, ¿qué es lo que va a hacer? ¿A alguien se le ocurre? ¿La palabra lo dice? ¿Qué es lo que era? Anticoagular la sangre, para que no se coagule. Claro, Para que no se coagule. evitar que se coagule Evita la que la sangre. sangre se solidifique. Claro, se coagule, se forme, ¿no es cierto? Evita la formación del coágulo. Entonces, para que esta sangre logre ser analizada, ¿no es cierto? Por ejemplo, equipos de hematología o los hemogramas, ¿no es cierto? Los equipos que generan los recuentos celulares, necesitamos que la sangre no se coagule en la mayoría de los casos. Este es el tubo de tapa lila o tapa morada, se los presento, y este contiene un anticoagulante que se denomina EDTA. ¿Ya? Vamos a escribir. Oh, no quería salirme de aquí. Quería salirme de... Entonces, el tubo no funciona bien. El tubo tapa morada o lila contiene un anticoagulante que se denomina o se llama, en otras palabras, de no EDTA. ¿Se ve? ¿Todos ven lo que escribí en el chat? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. LTA. El EDTA. No digan EDTA, no digan EDTA, es más fácil. ¿Ya? Entonces, cuando yo les diga, ¿qué anticoagulante tiene el tapón de tapa lila? Ustedes me van a decir EDTA. ¿Para qué ¿Cuál es el mecanismo por el cual el EDTA evita que se forme el coágulo? ¿Cuál es su función anticoagulante? Esta está dada principalmente porque el EDTA, que es el anticoagulante se abrevia una A y una C, ¿ya? Anticoagulante. Tiene una propiedad que se llama el EDTA, quela el calcio. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos las primeras clases de alimentación el semestre pasado? Dijimos que el calcio era importante, ¿no es cierto? En los huesos, era importante para la formación, ¿no es cierto? De huesos y dientes, para mantener, ¿no es cierto?, estables los niveles de calcio en la sangre. Y dijimos también que era importante en la coagulación. ¿Se acuerdan? Básicamente el calcio funciona como un factor de la coagulación más. Entonces, si yo no tengo calcio, entre menos calcio yo tengo, si yo desaparezco el calcio,
la sangre no va a coagular. ¿Ya? Entonces lo que hace el EDTA se va como comiendo, va quemando, va inhibiendo el calcio, por lo que esa sangre tiene todo ese calcio inhibido, ¿no es cierto? Quelado, esa sangre no va a coagular. ¿Ya? Ese es el principio del EDTA. Entonces, de nuevo, el EDTA evita que la sangre se coagule porque quela el calcio. ¿Queda claro, chicos, eso? Profe, Kela es Quela, como. tal cual como lo escribí. El verbo es quelar. ¿Ya? Ahí como que lo hace precipitar el calcio en el fondo. Profe, ¿Mm? el Luis Soto está mandando un mensaje por el grupo. Dice que tiene problemas con internet, le está costando entrar. Ya. Mm. Nosotros vamos a cortar ahora cuando se acabe el tiempo y nos reconectamos de nuevo, así que a lo mejor ahí va. Lo podemos esperar todavía la clase, que siga intentando hasta que lo logre. ¿Ya? Gracias, Luis Cordero. Entonces, ese es el mecanismo por el cual este tubo, yo le deposito sangre y esta sangre no coagula, porque este tubo tiene un anticoagulante que se denomina EDTA, y el EDTA va a quelar el calcio. Al quelar el calcio, a inhibir el calcio, no se va a formar el coágulo y voy a poder con esta sangre, ¿no es cierto?, introducirla en mis equipos y hacer una prueba que se llama hemograma. Ya entonces, el EDTA, el tubo de tapa lila, va a sirve para hematología, para realizar entonces hemograma y frotis sanguíneo. ¿Alguien se acuerda de lo que es el frotis? eh, El frotis sanguíneo era el extendido de sangre. ¿Se acuerda que lo vimos? ¿Con qué se acuerdan? ¿Con qué se hacía? Sí, con el Con el portaobjeto. microscopio. Bien. Portaobjeto. Con los dos portaobjetos, ¿no es cierto? Y depositaban una gotita de sangre y lo estiraban, ¿no es cierto? Quedaba como una especie de lengua de sangre estirada. Y eso yo lo fijaba, lo teñía y lo miraba al microscopio. Generalmente ese frotis se hace con sangre que uno saca de este tubo de EDTA, de tapa lila. Y el hemograma generalmente se hace en los equipos hematológicos y lo que hace va a contar las células de la sangre, cuántos glóbulos rojos hay, cuántos glóbulos blancos hay, cuántas plaquetas hay. Si yo no ocupo EDTA, esa sangre se va a coagular y no en ese coágulo que se forma no se puede leer nada. Ya los equipos se tapan con coágulo. Entonces es importante para la hematología, para el hemograma y el frotis, tener siempre tubos de EDTA de tapa lila. ¿Ya? Entonces, EDTA, siempre ustedes asocian el EDTA a la hematología. Todo lo que son hemogramas, ¿no es cierto? Frotis sanguíneo, etc. Para eso sirve el tubo de tapa lila. ¿Ya? Primer tubo, entonces, tubo de EDTA. Segundo tubo, de tapa roja. ¿Qué anticoagulante tendrá? El tubo de tapa roja tiene un anticoagulante que se llama... No tiene anticoagulante. Ya, esa es la típica pregunta pilla. El tubo rojo es uno de los únicos tubos de los 6 que vamos a ver esta clase, de los 6 colores que no posee anticoagulante. ¿Ya? ¿Para qué se ocupa? Se llama tubo de tapa roja o tubo sin aditivo. ¿Ya? Tubo de tapa roja. O tubo sin aditivo. ¿Qué pasa cuando yo echo en un frasco común y corriente sangre?
¿Alguien ha sacado sangre alguna vez? No, nunca yo. Generalmente, chiquillos, cuando uno saca sangre y la deja en un tubo, ¿qué es lo que va a hacer esta sangre en un tubo común y silvestre? No estos que tienen anticoagulante, en un tubo, Se va a coagular. coagula. Entonces yo ¿qué voy a encontrar en el frasquito? Voy a encontrar este fenómeno. Oh. Voy a encontrar esto. Este es un tubo de tapa roja, es como un tubo de ensayo esto prácticamente, ya no es ningún tubo especial para hematología. Si ustedes se dan cuenta que ¿qué se formó? El coágulo, y cuando se retrae, se forma este coágulo, va liberando este líquido amarillento. Y eso es el suero. Entonces, ¿para qué me va a servir el tubo de tapa roja? Principalmente para obtener suero. ¿Qué pruebas en el laboratorio necesitan suero? Entonces, tubo de tapa roja. Obtengo suero. ¿Cuáles van a ser la utilidad de las pruebas, ¿no es cierto?, que van a necesitar utilizar suero? Básicamente el perfil bioquímico. ¿Qué más puedo sacar con el suero? Puedo medir hormonas. Y puedo, ¿no es cierto?, y se puede medir pruebas para diagnosticar enfermedades infecciosas. Generalmente, todas esas pruebas necesitan suero, ¿ya? Y voy a necesitar un tubo de tapa roja para hacer un perfil bioquímico. ¿Se acuerdan más o menos qué podíamos ver en un perfil bioquímico? A ver, recapitulemos. Veamos si pusieron atención o se acuerdan de la clase pasada. ¿Cuáles eran todas las pruebas que yo podía hacer en un laboratorio clínico veterinario? ¿Se acuerda alguien? Pruebas de Orina, Ya, de orina. raspado de piel. Heces, de sangre. Ya. Podemos mandar Raspado sangre, de piel, raspado de piel, orina, citología. heces. ¿Cómo? Piel y pelo. Directo de piel y pelo, un raspado cutáneo, ¿no es cierto? Hematologías completas. Y le faltó solamente una, que es la citología, ¿no es cierto? Que cuando yo punciono una masa con una jeringa y tomo células, extraigo células de ahí y también eso se fijan y se tiñen igual que un hemograma, ¿ya? Con las mismas DiffQuick sirve para teñir citologías, que ojalá alcancemos a ver al final del semestre. Entonces, claro, de todas estas pruebas, el tubo de tapa roja me va a servir para, ¿se acuerdan que dijimos exámenes de sangre? ¿En qué se dividían los exámenes de sangre? Se dividían en el hemograma y en el perfil bioquímico. ¿Se acuerdan el perfil bioquímico que podíamos analizar en un animal? Y en un humano también. ¿Alguien recuerda? Bueno, en un perfil bioquímico... el virus, ¿Ah? los virus, eso, ¿o no? No. En un perfil bioquímico nosotros podemos evaluar cómo está nuestra función hepática, tenemos indicadores que nos van a decir si el hígado está funcionando bien, hay otros indicadores que nos van a decir si los riñones están funcionando bien, hay indicadores que nos dicen cómo está la glucosa, el colesterol, las proteínas plasmáticas, todas estas determinaciones importantes, ¿no es cierto?, para la salud de un individuo las vamos a poder ver en un perfil bioquímico. Y para realizar ese perfil bioquímico, generalmente los equipos, los analizadores bioquímicos necesitan suero, ¿ya? Así que si yo quiero hacer un hemograma más un perfil bioquímico, lo más probable es que voy a necesitar un tubo de tapa lila, sacar sangre en un tubo de tapa lila y en un tubo de tapa roja al mismo tiempo, para tener el examen de sangre completo, ¿ya? Si solo necesito hemograma, ¿qué tubo voy a necesitar? El lila. El lila. Lila. Si solo necesito un perfil bioquímico sin hemograma, ¿qué tubo voy a utilizar? El tapa roja. Rojo. Roja. Y si necesito perfil más hemograma, voy a necesitar los dos. Perfecto. Eso es lo que me interesa, por favor, alumnos, que le quede claro. ¿Los hemogramas para qué servían? Para ver los glóbulos rojos, blancos y qué más.
Y las plaquetas sirven para contarlos, Daniel. ¿Ya? Conta. Hay unos generalmente donde les dicen, por ejemplo, inventando un número, usted tiene 30.000, usted tiene 20.000 glóbulos rojos. Lo normal es que tengan de 40.000 a 80.000. Y ahí uno puede ver si un animal tiene anemia, por ejemplo. ¿Ya? Porque esa máquina te las va contando todas estas células. No se preocupen, que la próxima semana vamos a empezar con el hemograma y ahí lo vamos a entender. Pero, para que les quede el concepto, el hemograma, ¿no es cierto?, va a contar las células de la sangre, ¿ya? Y el perfil bioquímico me sirve para ver cómo está el organismo en general, de manera sistémica. Los dos son importantes, ¿ya? Generalmente los exámenes de sangre se hacen, el hemograma y el perfil van de la mano. A veces pasa que uno está muy alterado y el otro está normal, ¿ya? A veces está un hemograma muy alterado y el perfil bioquímico está normal, y al revés, a veces pasa que el hemograma está normal y el perfil bioquímico está muy alterado. Los pacientes que están más mal es cuando están alterados ambas pruebas. Pero es al final del semestre, a ustedes les va a tocar analizar un hemograma y un perfil bioquímico, ¿ya? Así que no se preocupen, que ya lo veremos. Ya, profe. Entonces, vamos a continuar. Vimos tubo de etapa lila, tubo de etapa roja. Ahora vamos a ir con el tubo de etapa Azul. Celeste. celeste o azul, también depende del color, ¿no es cierto? ¿Para qué servirá este tubo? Tiene anticoagulante. Tiene un anticoagulante, muy bien. ¿Cómo se llama el anticoagulante que tiene el tubo de etapa celeste o azul? Generalmente es celeste el color. El anticoagulante que tiene el tubo de etapa celeste Heparina. no, cerca. El de Parina es otro color. Citrato sódico. Don Maricel, ¿dijiste algo? ¿Alguien dijo algo? Citrato sódico. Citrato de sodio, muy bien. El tubo de celeste se le dice el que tiene citrato. ¿Ya? Ese es el anticoagulante, ¿no es cierto?, que tiene el citrato de sodio. ¿Para qué sirve el tubo de etapa celeste? Sirve para medir los tiempos de coagulación. Entonces, para que no se confundan, yo cuando voy a ocupar el tubo de etapa celeste, no lo voy a ocupar de manera cotidiana. Yo lo voy a ocupar en una situación bien específica. Lo voy a ocupar, por ejemplo, el tubo de etapa lila y el tubo de etapa roja. Si yo quiero hacer un chequeo general de un animal, voy a ocuparlo de manera cotidiana, ¿no es cierto? Para hacer un hemograma y un perfil. Pero hay una tercera etapa, una tercera parte, donde ocupo este tubo de etapa celeste en una etapa bien específica y especial. Cuando yo tengo animales, llegan perros o gatos o cualquier especie en la consulta con problemas que llegan con sangrados, con alteraciones de la coagulación. Ahí yo voy a ocupar este tubo especial. ¿Por qué? Por ejemplo, si llega un perro sangrando de la nariz, vomitando sangre, haciendo pipí con sangre, ¿no es cierto? Y ese perro no ha tenido algún accidente, ¿no es cierto? No ha tenido ningún trauma, uno empieza a decir, ah, ¿qué le habrá pasado a este perro? ¿Habrá tenido garrapatas? ¿Tendrá Ehrlichia canis? ¿Habrá comido veneno para ratón? Entonces, para salir de la duda, si para llegar al diagnóstico de ese paciente que está sangrando sin motivo aparente, pido los tiempos de coagulación. ¿Y cómo los voy a medir? ¿Qué tubo tengo que enviar al laboratorio para que me midan los tiempos de coagulación? Tengo que, ¿no es cierto?, pedir tubo de etapa celeste con citrato. Entonces, ¿cuál es la única utilidad que tiene el tapón, el tubo de etapa celeste? Medir los tiempos de coagulación. Y ahí Profesor, está. ¿Sí? ¿por qué se ocupa citrato de sodio en específico? Específicamente, ¿por qué? Porque los otros anticoagulantes generalmente tienen una función que van quelando el calcio, ¿no es cierto?, y van disminuyendo las plaquetas. En cambio, el citrato de sodio deja las características, solamente inhibe el calcio, no tiene ninguna acción sobre las plaquetas. Por eso se utiliza citrato de sodio.
¿Ya? Es más, este también se utiliza para contar plaquetas. Cuando a veces las plaquetas se agregan, uno las puede, o la máquina o los equipos no las pueden leer, se hace un conteo manual y se realiza un frotis, ¿no es cierto?, con el tubo de tapa celeste. Entonces, ¿queda claro? Entonces, tubo de tapa celeste tiene citrato de sodio y sirve para medir los tiempos de la coagulación. Los tiempos de coagulación, acuérdense que son el TTP, el TP, el TT, que los vamos a ver en 2 o 3 clases más. ¿Ya? Cuando yo pienso que un animal puede estar enfermo de su coagulación, tengo que utilizar el tubo de tapa celeste. Ahora, le hago una pregunta a ver si entendieron el concepto. ¿Por qué yo, si tengo sospecho que un animal está enfermo o tiene alterada su coagulación, ¿por qué no envío un tubo de tapa roja? Porque porque se coagula muy rápido. la Pero tapa celeste por era el- Ya, solamente para cuando la sangre no se sabía si era, que sea cuando la sangre no era de un accidente, po, algo así. o sea, Porque el lo que primero va a que me dice, analizar el tubo tiene que saber para qué, qué función tiene que cumplir. es que La, se ¿algo más? acumula muy la tapa roja no rápido. tiene anticoagulante. Claro, se acumula muy rápido. Entonces, por ¿Ya? eso no sirve. Ya, pues, eso, bueno, por ahí va Luis Cordero. Muy bien, Luis. Por eso va, porque yo cuando mando sangre en el laboratorio para que me midan los tiempos de coagulación, lo que van a hacer en el laboratorio me van a decir, mire, esta sangre que usted me mandó en el tubo celeste se demora 7 minutos en coagular. Lo normal para la especie es que se demore 4 minutos. Entonces, este tiempo está alterado, ¿ya? Y ahí me hacen el cálculo y te mandan el tiempo. ¿Cuánto se demoró? Entonces es como una máquina especial que mide cuánto se demora eso en coagular. En cambio, como dice Luis, si yo quiero ver los tiempos de coagulación y los mando con el tubo de tapa roja, va a llegar el coágulo formado. No van a poder medir nada. Ya es como una cosa práctica, lógica un poco. ¿Ya? Por eso, para tiempos de coagulación, tapa celeste. Nos quedan los últimos ya, chicos. Vamos a conversar acerca ya conversamos del tubo morado, del tubo rojo, del tubo celeste y ahora vamos a hablar del tubo, ¿ven este color? Tubo tapa Ploma, Gris, gris. ploma, gris. gris, ploma, son sinónimos. ¿En qué consiste, para qué sirve este tubo? Primero, la primera pregunta que se tienen que hacer ustedes, ¿qué anticoagulante tiene el tubo de tapa gris? ¿Tiene anticoagulante o no tiene anticoagulante? Si tiene, ¿Ah? ¿Y Debería no tener, tiene? debería tener, porque usted dijo que el único que no tenía autovolante era el rojo. Era el rojo, ya, bien, bien, Luis. Sí, yo dije que uno de los que no tenía, claro, era el rojo. Tiene anticoagulante. ¿Cómo se llama el anticoagulante que tiene el tubo de tapa gris? Fluoruro. Muy bien, creo que hicieron la actividad. Muy bien. Tubo de tapa gris tiene un anticoagulante que se llama fluoruro de sodio. Y oxalato, ¿no? Tiene oxalatos, pero el fluoruro principalmente es que en realidad está mal hecha la pregunta. Porque el tubo de tapa gris, el fluoruro de sodio es una sal que más que coagule la sangre tiene otra función. Y porque el fluoruro, el tubo de tapa gris, lo voy a escribir bien para que no se confunda. El tubo de tapa gris posee un anticoagulante que se llama EDTA. Ustedes me dirán, profe, el EDTA usted nos acaba de decir que era el del tapón lila. Sí, porque este tiene EDTA, pero no es solo EDTA como el tapón, como el tubo de tapa morada o lila. Él tiene otro aditivo especial que es el fluoruro fluoruro de sodio. ¿Ya?
Y por eso se le cambia el color a gris, porque este, además del EDTA, que es el anticoagulante que lava el calcio, tiene una sal especial que es el fluoruro de sodio. ¿Cuál será la función del fluoruro de sodio? ¿Alguien que hizo la tarea o que leyó más de la clase por ahí? ¿Alguien tiene alguna idea? No, profe. ¿No? El fluoruro de ¿Deshidratar sodio. la célula? ¿Ah? ¿Deshidratar la célula? No, no las deshidrata. Lo que pasa es que, acuérdense, cuando uno toma sangre y hace el frot y cuando uno las mide en las máquinas, en los equipos de hematología, es importante que las células no se mueran antes de que lleguen al equipo. ¿Ya? Lo que hace el fluoruro de sodio, el fluoruro, lo que hace el fluoruro de sodio inhibe algo que se llama la glicólisis, que nosotros lo vimos el semestre pasado en alimentación. El fluoruro de sodio va a inhibir la glicólisis. Yo les pregunto a alumnos, ¿qué es lo que era la glicólisis? Chan, chan, chan. Lo vimos en alimentación, en la parte de los metabolismos. Acuérdense que cuando llegaba la glucosa y la célula iba a consumir su energía, algo le pasaba a esta glucosa. Antes de que entrara a la célula, o cuando entraba ya en el citoplasma, antes de entrar al metabolismo, algo le pasaba a esta glucosa. Tiene que ver con la ruta. La ruta metabólica, ¿no? Sí, justo acuérdense que estaba la glicólisis y después estaba el ciclo de Krebs. Cuando entraba la glucosa, algo le pasaba a la glucosa. Se partían dos, no sé si se acuerdan. Sí, dos piruvatos. Dos piruvatos. Eso es la glicólisis. Separación de energía. Claro, y para obtener la energía, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que ocurre? Ya, entonces la glucosa normalmente las células, acuérdense que los eritrocitos, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos son unas células más. Entonces ellas también se alimentan de glucosa. Entonces yo les digo a alumnos, piensen, si yo necesito medir la glucosa que hay en la sangre de ese paciente, y yo extraigo la muestra, ¿no es cierto? Con las células ya, y en el suelo o en el plasma va a andar dando vuelta la glucosa. ¿Qué va a pasar con esos niveles de glucosa si pasan 8 horas y yo proceso esa muestra? ¿Cómo creen que va a ir? ¿Qué va a ocurrir en ese tubo con esa glucosa que anda dando vueltas por la sangre? ¿Qué va a empezar qué va a ocurrir con los glóbulos rojos, los glóbulos blancos en las plaquetas? Se van a alimentar de Van a empezar a consumir esa glucosa. la glucosa. Entonces, a medida entre más horas pasan, van a consumir más glucosa. Y entonces, a mí me interesa saber cuánta glucosa tiene en la sangre ese paciente. Por ejemplo, es diabético. Necesito sí o sí saber cuánto es la glucosa exacta. Y yo por este efecto, si tomo la muestra y no inhibo la glicólisis, ¿qué va a ocurrir cuando yo tomo en 8, 9 o 10 horas, analice en mi equipo esa sangre? ¿Qué va a pasar con la glucosa? ¿Cómo va a estar? ¿Va a estar alta o va a estar baja? Baja. Alta. Alta. No, pues va a estar ¿No? baja. Baja, sí. ¿Por qué? Porque los glóbulos blancos, los glóbulos rojos que están en la sangre, ¿no es cierto? Como todas células, ellas se alimentan de glucosa. Entonces, si tú lo dejas en un tubo muchas horas, ¿no es cierto? Va a empezar a funcionar la glicólisis, ¿no es cierto? Se va a empezar a partir esta glucosa y va a empezar a aportarles energía. El tema de eso es fantástico para que viva la célula, es bueno, pero para determinar el nivel real que tiene de glucosa en la sangre el paciente no me va a servir, porque siempre va a estar baja. Baja. Tiene que ser al tiro de inmediato. Muy bien, Daniel. Hay dos cosas que puedo hacer. Este tubo de tapa gris, ¿ya? No es indispensable. ¿Cuándo no es indispensable? Cuando tú en las clínicas veterinarias donde trabajen, etcétera, si tienen equipos para procesar la muestra, tienen laboratorio interno y pueden procesar de inmediato la muestra, ahí no hay problema. Ahí solamente puedes ocupar el tubo, ¿no es cierto?, de tapa roja, ¿ya? Para el perfil. ¿Ya? Y tu glucosa va a ser fidedigna.
Pero si, por ejemplo, como es la mayoría de las clínicas veterinarias en los Andes y en San Felipe, que son poquitas las que tienen sus laboratorios, sus propios equipos, sus propios laboratorios, deben mandarla a laboratorios externos. Hay muchos que los envían a Santiago sus muestras de sangre. Entonces, ¿qué creen que va a ocurrir con esa glucosa? Por ejemplo, va a estar súper baja, porque imagínate que tienen que tomar la muestra de sangre, dejarla guardada, siempre se refrigera cuando no se procesa el tiro, esa sangre se debe refrigerar, ¿ya? Se refrigera, después en ir a la encuesta, en ir a la encomienda, a buses ahumada, en que vayan a dejar la muestra, en que parte el bus, el viaje del bus a Santiago, después que el motoquero del laboratorio de Santiago vaya al terminal Los Héroes, y después de todas esas horas, tiene que ir, tomar la muestra y llevarla al laboratorio. Obviamente. ¿Cuánto es la hora máxima, profe? Disculpe. Bien, Luis. ¿Cuál es la hora, el tiempo máximo que puede pasar para que tú proceses una muestra de sangre y tus resultados sean fidedignos o sirvan para algo? Lo máximo que puede hacerse es 24 horas. ¿Ya? De un día para otro, es lo máximo. Bajo refrigeración. Por el contrario, si pasó todo ese tiempo, por ejemplo, pasaron 23 horas, y tú mandaste el tubo, solamente mandaste el tubo de tapa morada y roja, y no mandaste el tubo de tapa gris, ahí generalmente en el laboratorio te dicen, este es el resultado de glucosa, pero se mandó sin tubo de fluoruro. Eso significa que te está diciendo el laboratorio como que no le crea este resultado porque lo más probable es que este resultado no es correcto. ¿Ya? Entonces, cuando uno tiene que tomar uno quiere medir la glicemia, que para eso sirve... Disculpe, ¿Sí? está interesante el tema. Disculpe la pregunta, pero ¿eso es para todos los frascos las 24 horas o solamente es de ciertos frascos? Para una muestra para una muestra de sangre en general, Luis, lo máximo que puede estar antes de ser procesada es 24 horas. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios, ¿ya? Se han medido distintas horas, muestras tomadas, y se dio cuenta que ya cuando llegaban a las 24 horas, todavía eran fidedignas a lo que realmente el animal tenía. Ya después, cuando han pasado 48, 72 horas, ya después, imagínate que después se empiezan a descomponer los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las proteínas, se meten las bacterias, y después se te queda todo alterado. Al final no sirve de nada. Es que se le pregunta, yo pensaba que era solamente los 24 horas el gris, el celeste, lila, y el rojo es como se coagula más rápido la sangre. Yo pensaba que tenía menos el rojo, que el menos tiempo. No, por términos general, a ver, ¿qué pasa? Tú cuando tomas la sangre con el tubo de tapa gris para medir la glucosa, para medir la glicemia, ese te va a durar un día, ¿ya? Tú puedes estar más tiempo, ¿no es cierto? Porque va a estar inhibiendo la glucólisis, entonces ese resultado de glucosa va a ser fidedigno. Pero después, en el tubo que estés, si te pasaste del día, esa sangre se bota, ¿ya? No sirve. Si te demoraste más del día, se bota y hay que llamar al paciente de nuevo. Hay que tomar esa muestra de sangre de nuevo, porque si no, no va a servir de nada. Y va a hacer gastar plata al laboratorio, tiempo al laboratorio, tiempo y dinero a los dueños de la mascota o del animal en este caso. Así que si se pasó más de un día la sangre se bota. Ya porque no sirve. La otra pregunta, adentro del tieto donde se trasladan los tubitos, adentro solamente va la bandejita donde van puestos los tubos, y va también esas cuestiones como cuadraditas que ya como hielo, algo... ¿Hellpack? Esa cuestión Los Hellpack. Sí, se recomienda trasladarlos en cooler, con estos portatubos, ¿ya? Con cooler y con estos mismos Hellpack que se meten con el que se transportan las vacunas, ¿ya? Okay. Esa es la recomendación. Deben transportarse refrigerados hasta que sean procesados, ¿ya? Imagínense, en el verano los colegas mandan los tubos por encomienda, pero no van en un cooler, van como en un paquete. Imagínense cómo va a llegar con el calor que hay acá en los Andes de enero y en febrero. ¿Verdad? Sí, no, disculpe la pregunta, No, está bien, está súper bien la pregunta, porque es tremendamente importante. Las muestras, es más, incluso hay algo que se llama hemólisis. La muestra debería trasladarse lo más
lo menos agitada posible, ¿ya? Porque si tú vas, en el fondo también va el motoquero ahí, o va, no sé, en un camión de tierra y se agita, generalmente esa agitación va generando que los glóbulos rojos y blancos se empiezan a destruir. Entonces generas algo que se llama hemólisis, y una muestra hemolizada, ¿no es cierto? Los equipos no te la leen, puedes tener una anemia, una falsa anemia, básicamente porque por todo lo que se destruyó con la agitación, entonces es un desastre, ¿ya? Es súper importante, ¿perdón? Que fue igual que sea así, pues. Quizá cuánta gente no tiene anemia, así, no, ahora, generalmente Daniel se nota porque el suero se pone rosado, en vez de blanco, en vez de transparente, ¿ya? Lo que pasa es que aquí, disculpa. Va como mezclado. Claro, lo que pasa, disculpe, profe, lo que pasa es que aquí la muestra, por ejemplo, del humano es más rápido, que ya tenéis como 3 laboratorios aquí en Los Andes. Entonces, en Los Andes hay más laboratorios, pues sí. Ahora hay un solo laboratorio. En Los Andes igual hay colegas. A ver, ¿cuántos colegas hay acá en Los Andes en un laboratorio clínico? Sí, dos. Hay dos, está el bioquímico y está el del edificio Concagua. No de humanos, pues, yo te estoy hablando de veterinario. No, es que por eso, ¿no? Que Daniel dijo, por eso él le da a un humano los cuestiones. Sí, y tiene laboratorios más grandotes, pues en cambio